queridos hermanos, bienvenido una vez más a su Ministerio de Acción Positiva. Con ustedes, nuestro hermano diácono Rafael Tobal, con el mensaje de salvación. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos muy contentos, muy alegres de estar de nuevo con ustedes para traerle el mensaje de salvación. Vamos a ponernos de pie y vamos a orarles al Señor para que Él nos guíe en esta noche. Padre Celestial, Padre amado, amantísimo Señor, te damos gracias, Padre. Te alabo, te glorifico, Señor. Te doy gracias, Señor, por tus bendiciones inmerecidas, Señor. Tú nos das todo, aunque nosotros no nos merecemos nada, Señor. Te pido, Señor, que en esta noche tú bendiga a cada una de las personas que están escuchando este mensaje al otro lado de la pantalla, Señor. Te pido, Señor, que tú bendiga a cada uno de los hermanos de nuestro ministerio, que tú bendiga a nuestro ministerio, que tú bendiga a nuestro pastor, que tú, Señor, bendiga a nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, Señor. Te pido que en esta noche, Señor, tú estés encargado, Señor, que tú hables a través de nuestras cuerdas vocales y pienses, Señor, a través de nuestras mentes, Señor, que tú nos muestres las sendas a seguir, Señor. Nada mío, todo tuyo, Señor, en el santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, para mí es un honor, un privilegio que el Señor nos permita traerle de nuevo el mensaje de salvación. Y esta noche tenemos un mensaje muy, muy importante, hermanos míos. Vamos a hablar del propósito de las promesas de Dios. A veces no le damos la importancia que tienen las promesas del Señor en nuestras vidas. No las entendemos, las promesas del Señor, no las estudiamos, ni tratamos de aplicarlos en nuestro diario vivir. Les voy a decir, amados hermanos, que hay aproximadamente 8.810 promesas en la Biblia. Y la Biblia contiene dos clases de promesas divinas: las condicionales y las incondicionales. Una promesa incondicional es la que el cumplimiento de lo que le incumbe solamente al Señor. No tiene que ver nada con nosotros, nuestra voluntad, sino que el Señor promete algo y Él lo va a ejecutar sin nosotros hacer nada de nuestra parte. Y le puedo dar como ejemplo la garantía de Dios de no enviar otro diluvio para destruir toda la tierra. Puedo educar los hermanos míos en Génesis 9:11. No importa cómo el mundo proceda, Él no tomará esta acción. Y vamos a ver por qué estamos tan seguros de eso, que cuando el Señor promete algo, Él lo cumple. Claro que sí, porque Él es Dios, Él es amor. Él siempre cumple lo que prometes. Entonces, la segunda clase de promesas divinas son las condicionales. En otras palabras, el Señor está dispuesto a actuar bajo ciertas circunstancias. Por lo general es una declaración, pero eso implica que nosotros tenemos un compromiso, una participación, para que esa promesa se pueda llevar a cabo. Y vamos a revisar brevemente tres promesas condicionales que tienen que ver con la salvación, el perdón y la sabiduría. Es decir, esta promesa no la hizo el Señor a nosotros, pero nosotros debemos poner de nuestra parte. No se van a cumplir solamente porque el Señor está dispuesto a hacerlo. Usted tiene que tomar decisiones, tomar acciones.
actuar en ella para que ella pueda manifestarse en tu vida. La primera la encontramos en Romanos 10:9. Nos dice que la promesa de salvación es para quienes confiesen con su boca y crean en su corazón que Jesús es el Señor. Así ustedes ven, hermanos míos, que esto no va a suceder al menos que usted esté dispuesto a reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador y confesarlo con su boca, ¿verdad? Entonces hay una acción de parte suya. Es una promesa que el Señor no hace, pero que usted tiene que tomar sus acciones para que se confirme esa promesa. Si venimos al Señor con una sincera confesión de pecado, tenemos la garantía de la limpieza y el perdón divinos. Si confesamos nuestros pecados, pero tiene que ser sincero, señores. Esto no es que ustedes, no, que yo me arrepiento de un momento a otro, pero después vuelvan otra vez a su modo de vivir anterior. No. El Señor dice que usted se confiesa con su boca, ¿verdad? Una confesión sincera de pecado. Él te va a limpiar y te va a dar el perdón divino. Entonces, el cumplimiento de esta promesa depende totalmente de nuestra conducta obediente. Eso también lo podemos aplicar lo que dice en Santiago 1:5 y 6. Nos dice que pidamos a Dios sabiduría, sin dudar que la recibiremos. Si nos acercamos al Señor con fe, Él nos dará entendimiento. Lo mismo, nosotros tenemos que pedir sabiduría, pero creer que es posible que nosotros recibamos. ¿Sí? Dios es el único que nos puede dar sabiduría. Por eso fue que nuestro hermano Salomón, Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras, hermano mío, y te lo voy a dar. Él dijo, dame sabiduría, Dios, porque es muy importante para nosotros, los creyentes, tener sabiduría, ser sabios, pero con el entendimiento del Señor. Si Dios hará exactamente lo prometido, pero Él exige que nosotros seamos obedientes, que cooperamos con Él para antes de cumplir sus promesas. Por eso que se llaman promesas condicionales. Entonces, y para recibir esa bendición del Señor, nosotros debemos satisfacer ciertas condiciones que Él ha puesto. Si usted espera en el Señor que cumpla sus promesas, entonces usted debe cumplir su parte. Y pongan atención lo que dice en Mateo 7, 8 y 7. Dice, la palabra de Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se abrirá. El Señor te está diciendo aquí, es decir, nosotros debemos creer en esas promesas del Señor. Por ejemplo, hay muchos hermanos que cuando están enfermos dicen, Dios, si es tu voluntad, yo te pido, Señor, que tú me sanes. No. El Señor dice que si usted pide y tiene fe y usted cree en el Señor, esa sanación se va a manifestar en tu vida. No hay ningún problema. Si usted debe pedirle al Señor con fe y creyendo que el Señor se va a manifestar. ¿Sí? O sea, hay muchísimas promesas de Dios en las Escrituras. Y en cada promesa Dios promete que algo puede o no hacerse, darse o suceder. No son promesas casuales, frívolas, como la que solemos hacer los hombres. Estas promesas de Dios son compromisos sólidos como una roca que el mismo Dios ha puesto y que Él está dispuesto a ejecutarla. Pero nosotros como destinatarios de las promesas divinas
tenemos que asegurarnos que lo que Dios ha prometido, en realidad se cumplirá si usted está dispuesto a someterse y hacer de su parte para que usted sea recibidor de esas promesas. ¿Y por qué estamos tan seguros que el Señor va a cumplir su promesa con nosotros los creyentes? Bueno, si usted va a número 23 y 9 nos dice: Dios no es hombre para que minta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, el Señor no es un hombre para mentir, el Señor es fiel. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Nosotros somos los hombres que siempre le fallamos al Señor. Sí, hay un contraste con depender de Dios, de los hombres, y no depender de Dios. Dios es fiable e inmutable. Lo dice en su palabra, que Él nunca te abandonará, que nunca te dejará, que siempre estará contigo, no importa las circunstancias. Dice que no te dejará y no te abandonará. Nosotros los hombres que fallamos. Entonces, para nosotros es importantísimo que entendamos esas promesas divinas de Dios y que las apliquemos en nuestro diario vivir, que es para nuestro beneficio. Es decir, ustedes recuerdan que en la Biblia Dios le prometió a Abraham que lo iba a bendecir, que lo iba a multiplicar, su descendencia, que la tierra iba a estar llena de su descendencia. Y así fue hecho, fue cumplido. Pero que nosotros debemos ser obedientes. Abraham fue un hombre obediente con las cosas de Dios, siempre dependió del Señor. Entonces, lo mismo nosotros debemos hacer de nuestra parte. Entonces, el uso correcto de las promesas de Dios es un medio para endulzar todas nuestras aflicciones y cuando estamos pasando por pruebas y tribulaciones, confirmar nuestra fe, animarnos a hacer el bien, en general, contentarnos en nuestra mente y en todos los estados y condiciones que nos encontremos. Es beneficioso entender la promesa de Dios, usar la promesa de Dios de una manera correcta, aplicarlas en nuestro diario vivir. Es decir, si nosotros hacemos un uso correcto de estas promesas, implica creer en ellas, aplicarlas, depender de ellas y orar por ellas. Entonces yo les digo a ustedes, mis hermanos, que Dios le está diciendo a ustedes que pidan. Es decir, quizás tú estés pasando por un momento bien difícil en tu vida y necesitas la presencia de Dios en tu vida. Pide con fe, arrepiéntete, confiesa que el Señor es tu Salvador, confiésalo con tu boca y tú verás que Él borrará tus pecados y tu vida va a cambiar dramáticamente. Entonces vamos a ver la importancia de creer en las promesas de Dios. Hay varias razones. ¿Sí? Creer en las promesas promueve grandemente la difícil tarea de mortificar el pecado, claro, porque si usted entiende las promesas del Señor, aplica las promesas del Señor en su vida, usted va a alejarse del pecado y va a tener la armadura de Dios para pelear contra Satanás. Nos dice en 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando te dice de limpiémonos de toda contaminación de carne, te diciendo que te apartes de las cosas mundanas y ven a servirle a Cristo. Tú debes parar de sufrir, pero es tu decisión. Tú debes aceptar las promesas del Señor, aceptar a Jesucristo como tu Salvador y confesarlo con tu boca de que Jesucristo es nuestro Salvador. Ese es el único que nos puede
otorgar la salvación. Dice la palabra de Dios que nadie llega a Dios sino a través del Señor Jesucristo. Otra razón importante de creer en la promesa de Dios es que al creer en la promesa de Dios ayuda a los cristianos en la tarea espiritual celestial en la oración. En Samuel 7:27, cuando David recibió la promesa de Dios, concluye: por esto tu siervo ha hallado en tu corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. En el Salmo 119:147 dice: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Aquí vemos a David que clamándole a Dios y confesando, porque él sabía que él podía depender del Señor, porque dice que la palabra de Dios que David tenía un corazón inclinado hacia el Señor. Otra tercera razón de por qué es importante que es la promesa del Señor es que las promesas del Señor sostienen al cristiano afligido por el abandono espiritual y las tentaciones. Recuerden, hermanos míos, que las tentaciones es lo que nos aparta de ese camino divino, nos aparta del Señor. Entonces, esa promesa que el Señor nos ha dejado en la Biblia, debemos escudriñarla y entenderla y aplicarlas en nuestro día de vivir para nosotros poder mantenernos espiritualmente y resistir las tentaciones. Dice, pues la fe ve la mañana acercándose en el tiempo de gran problema. Así, nosotros debemos tener fe en el Señor. Debemos depender enteramente del Señor para luchar con los problemas que nos encontramos a diarios. En el Salmo 119:81 dice: desfallece mi alma por su salvación, mas espero en tu palabra, dice el Señor. Aquí está nuestro hermano David hablando de nuevo. También nos habla el hermano David en el Salmo 94:18, dice: cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Vemos aquí que nosotros, cuando estemos en problemas, cuando nos estemos rebelando, nos estamos cayendo en pecado, estamos cayendo en tentaciones, tenemos que buscarle a Dios, porque dice que Jehová te va a sustentar. Otra razón también por la cual es importante creer en las promesas de Dios. Creer en esta promesa promueve la paciencia y la sumisión de las aflicciones más tristes. Como escribe nuestro hermano David: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, y si tu ley no hubiese sido delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Ahí nos está hablando el hermano David en el Salmo 119, versículos 50 y 92. Entonces, hermanos míos, es muy importante que nosotros aprendamos a depender y a creer en las promesas del Señor. Otra razón que nosotros debemos entender y aplicar la promesa del Señor es creer ayuda a un cristiano a distanciarse del mundo y vivir más como un peregrino en la tierra. Dice en Hebreo 11:13: nos dices que los patriarcas murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero reconociendo la verdad de ellas, porque las cosas prometidas no se encontrarían en la tierra, sino en Dios. Y más el versículo dice, experimentaron las promesas como extranjeros y peregrinos. Entonces, si nosotros entendemos las promesas, es decir, tenemos esa esperanza de estar cerca del Señor y caminar
caminar el buen camino, caminar por la buena senda, caminar por la senda de la salvación que es lo que Dios quiere. Dios quiere ayudarte, Dios quiere sostenerte, hermano mío. Depende de ti si tú quieres hacerlo. Tú debes tomar esa decisión. Debes estudiar la Escritura y entender las promesas que el Señor nos ha hecho. Porque es importante que usted entienda la importancia de esto. Sí, otra razón también es creer en la promesa de Dios. Trae mucho gozo espiritual y consuelo divino y te ayuda como cristiano a expresar la adoración. La esperanza de David en las promesas lo movían decir al Señor: mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Eso lo encontramos en Salmo 71, 14. Pedro habló de gozo inexpresable por lo que las promesas dicen sobre Cristo y sobre la seguridad que son nuestras mientras esperamos en Él. En primera de Pedro 1, 8 y 9 dice: ¿a quién amáis sin haberle visto? Bueno, nosotros amamos a Jesucristo, nuestro Salvador, ¿verdad? Y tenemos fe en Jesucristo. No lo hemos visto, no lo hemos tocado, pero sí lo sentimos, porque sentimos el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? La palabra dice que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es decir, cuando tú te acercas a Jesucristo y crees en Él y deja que Él se manifieste en tu vida, el Espíritu Santo va a morar en ti y te va a mostrar la senda que tú debes seguir. ¿Qué tú debes hacer respecto a cualquier circunstancia? Dios te la va a mostrar. No importa por el problema que tú estés pasando, un momento difícil, puede ser una enfermedad, la pérdida de un ser querido, que no tenga trabajo. No debes preocuparte por eso. El Señor está ahí para sostenerte. La promesa del Señor está ahí para ayudarte, para alejarte de las cosas mundanas y que te concentren en las cosas espirituales. Debemos aprender a usar estas promesas del Señor en nuestro diario vivir para que aprendamos a depender enteramente de la guía del Señor y no de las cosas del mundo, señores. Cada día más tenemos que tratar de acercarnos más al Señor. Entonces, creer es un medio importante para uno que conseguir la vida espiritual, conseguir la salvación. Miren lo que nos dice aquí en el Salmo 119, 49 y 50. Dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me ha hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tú, dicho, me ha vivificado. Debemos esperar en el Señor, debemos esperar en esa promesa que el Señor nos ha dado, vivirla, aplicarlas para nosotros llevar una vida espiritual. Entonces, yo le pregunto a los hermanos míos, entonces, ¿en qué momentos nuestros corazones están muertos en nuestro interior? Como una piedra, como una roca. ¿Cuándo nos pasa eso a nosotros, señores? Es porque no hacemos usos de las promesas de Dios. Es decir, cuando nosotros no aplicamos y usamos esas promesas, va a llegar un momento que vamos a andar como zombies por ahí, personas que sin sentimiento, personas muertas, que tu corazón no tiene ningún sentimiento. Es muy importante. Entonces, creer en las promesas de Dios eleva el estima de nosotros los creyentes y nos hace más cercanos hacia esas promesas que el Señor ha hecho. Él dice que, y nosotros confesamos con nuestras bocas nuestros pecados y creemos que Él es nuestro Señor, nosotros vamos a ser salvos. Entonces nosotros debemos aplicar esa promesa cada día en nuestra vida para que el Señor
nos bendiga, para que el Señor nos guíe en nuestro diario vivir. Que el Señor nos guíe para ser mejores personas que demostremos con nuestros actos que en verdad el Señor está actuando en nosotros, y que nosotros hemos creído que si tenemos fe como un grano de mostaza, entonces vamos a clamar a Dios en cada momento, en cada ocasión, en cada problema, ¿sí? Entonces, haz una decisión, hermano mío, de tú aplicar esa promesa del Señor en tu vida para que tú puedas recibir esos beneficios. Otra razón es: creer es la puerta a través de la cual entra en el cumplimiento de todas las promesas del Señor. Lucas 1:45 dice: bienaventurado el que creyó, porque es que se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Es decir, la fe que nuestros pensamientos y nuestras ideas expresan es una manifestación que nosotros sí creemos verdaderamente que el Señor es real y que el Señor mora en nosotros y es quien nos guía. Yo quiero que tú entiendas, hermano mío, y haga una decisión hoy de que tú vas a comenzar a estudiar las Escrituras y entender las promesas que nos ha hecho nuestro Señor para que seamos salvos, para que podamos andar por el buen camino, para protegernos de los ataques de Satanás, para prepararnos cuando lleguen esos momentos difíciles de tu vida, porque van a llegar, hermanos míos. Yo te lo aseguro que tarde o temprano tú vas a tener pruebas en tu vida. Nadie está exento de sufrimiento, nada. Aunque seamos cristianos y creemos en la palabra del Señor, nosotros necesitamos el entendimiento, tener fe, profesar todas esta promesa que el Señor nos ha hecho. Si somos traídos a la bendita conformidad con Dios, que perdimos en la caída y nos despojamos de la horrible corrupción que son esas imágenes mundanas, esas imágenes de Satanás, porque no hemos alejado de Dios. Es decir, entendiendo, aplicando las santas promesas del Señor, vas a cambiarnos nuestra vida, nuestro modo de vivir, nuestro comportamiento. Por tanto, podemos decir que todas las promesas de Dios van a traer buenos frutos a nuestra vida. No es sorprendente que si uno entiende la promesa de Dios, el diablo se sienta obligado a atacarlo, pero nosotros tenemos la armadura de Dios, porque a través del conocimiento y la aplicación de la promesa de Dios y creer, tener fe en el Señor, eso va a manifestar cada día más en nuestra vida. Entonces yo te pregunto, hermano mío, a ti, una pregunta entre tú y Dios. ¿Puedes tú citar 3 promesas en la Biblia que se puede aplicar en tu vida? Yo te voy a dejar 3 promesas aquí, te voy a dejar para que tú la escudriñes y la entiendas. La promesa de la resurrección que encontramos en Juan 14:18. La promesa del Espíritu Santo que encontramos en Juan 14:17. Y la promesa del regreso del Señor que está en Juan 14:3. Yo te exhorto, hermanos míos, que tú escudriñes las Escrituras, entiendas las promesas para tu beneficio. Porque el Señor nos ha prometido grandes cosas a nosotros. Así como Él le prometió a Abraham multiplicarlo y
que su descendencia viviera por todo el mundo. Así de esa manera Dios tiene muchas promesas para nosotros. Y bueno que las entendemos para que vivamos una vida de acuerdos a sus mandatos y que podamos estar protegidos contra los ataques del Señor. Yo pido al Señor que bendiga a cada uno de los hermanos que escuchan este mensaje y que el Señor siga bendiciendo nuestro ministerio. En el santo nombre de Cristo. Amén.